Dices que hay que construir un imperio de la legalidad, pero ¿el Poder Judicial se ha equivocado también? ¿El Poder Judicial se ha equivocado, por ejemplo, con este tipo de determinaciones? Puse ese caso como un ejemplo de muchos otros que han estado también en el tintero. Se tiene las cámaras en un legislador. Por ejemplo, un legislador, llámese un diputado, un senador, es tomado en una de las cámaras y él está viendo páginas de cualquier índole en su dispositivo o de plano está dormido. Pero ¿no tendríamos también que estar observando al Poder Judicial? ¿No tendríamos que estar observando qué es lo que hacen al interior de ese poder? También porque ya se renovó el Poder Judicial, pero ahora, ¿quién está al pendiente de lo que está haciendo? Pero yo creo que si no lo estuvieran observando, no llegarían esos temas a la mañanera. Ahí está la prueba de que sí se están observando y se están discutiendo y se está inclusive haciendo una observación. Ahora, a mí me parece que el imperio de la legalidad en la parte que mejor está hoy en día es en el sistema judicial porque no se ha roto el que tiene que ser, a final de cuentas, una mayoría. ¿Estás de acuerdo? O sea, no porque a un ministro o a una ministra se le ocurra una idea, significa que eso rompe el imperio de la legalidad. Lo rompe si se le ocurriera una idea y a los demás les impusieran votar a favor. Pero si tú te fijaste, cada quien dio su opinión. O sea, tú pusiste un tema sobre la mesa y pusiste que alguien lo puso y dijo, yo tengo esta iniciativa, vamos a decir así, y los demás no la acompañaron. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Entonces, el imperio de legalidad sí funciona, pero te la volteo. ¿Dónde funciona el imperio de legalidad si de repente tienen que hacer ciertos procesos, ya sea por la parte de la policía o por la parte de las fiscalías, y de repente no funciona y simplemente se queda archivado? ¿Dónde está el imperio de la legalidad cuando hay cuánta gente metida hoy en día en lo que estamos hablando dentro de nuestras cárceles mexicanas que ya pasó el tiempo legal para que fueran liberadas porque no hubo juicio y por ende no hubo sentencia y siguen encerradas? ¿A ti te parece es un imperio de legalidad? No. Es un imperio de ilegalidad, porque si la ley ya es muy clara y dice que hay un tiempo reglamentario y que si tú en ese tiempo no enjuiciaste y no sentenciaste, deberías de liberar. ¿Sí o no? Así es. ¿Y luego? Entonces, no podemos hablar de un imperio de legalidad. No tenemos un imperio de legalidad en el país desde hace décadas. Si hubiese existido un imperio de legalidad y todo estuviera bien estructurado, entonces no tendríamos todo el problemón de que un delincuente pasa 50 años delinquiendo, haciendo un daño tremendo y nunca lo agarraron. O dime cuándo agarraron al Mayo. ¿Cuándo lo agarraron aquí en México? No. ¿O el Mayo no existía? Bueno, lo agarraron aquí en México. Lo agarraron en México y se lo llevaron. ¿Después de cuántos años de operar? Pues yo diría que fácil, unos 30. O fácil, más. O más. O más, ¿eh? Yo te diría hasta 40 y quizás más de 40, ¿eh? Documentado, habría que analizar desde cuándo empezó a operar, pero debe de andar pegándole a los 40. Entonces, si en 40 años a tu, vamos a decir, narco más relevante del país no lo agarras, no lo tocas, no lo metes ni un día a la cárcel, ni siquiera lo tocas con el pétalo de una rosa, ¿a poco hay imperio de legalidad en este país? ¿Y hubo imperio de legalidad en este país? Claro que no. O sea, hablemos las cosas como son. ¿Y cómo lo construyes, Eddie? Justo lo que te acababa de explicar, no sé, hace 5 o 10 minutos que te dije, imperio de legalidad, tienes que arreglar las policías, homologar todo lo que te expliqué, porque no lo vas a lograr si sigues teniendo no control de las municipales y de las estatales y tú por un lado el federal y luego la Guardia Nacional. O sea, está todo desperdigado, no puedes tener un control y se te van enquistando. ¿Cómo puedes tú controlar que no se te enquisten en un municipio cuando no hay ni un sistema de que los rotes? Si tuvieran un control federal de todas las policías del país, tú también tendrías el esquema de rotación, así como hay empresas privadas donde un gerente no puede estar en una sucursal más de 2 o 3 años, no sé si lo sabes. Sí. ¿Y por qué crees que lo hacen? Pues para que no se enquiste. Entonces, eso por el lado de las policías. Por el lado de las fiscalías, pues hay que arreglar todo el rezago, mano. ¿Cómo va a haber imperio de legalidad? ¿Sabes cuántos expedientes hay? Pregúntenle a doña Ernestina, que yo la adoro y que me parece que ella
en la Ciudad de México fue la que más desempolvó expedientes. Deberían de analizar cuántos expedientes desempolvó y todo el trabajo que hizo y cómo lo encontró. Bueno, ahora está en la parte de la fiscalía, ahora sí a nivel federal. Ella les podría a lo mejor decir, sería interesante preguntarle cuántos expedientes hay rezagados, cuántos están embodegados, cuántos están llenos de polvo, cuánto. Pues es un mundo. Entonces no puedes tener un imperio de legalidad cuando no tienes todo el aparato, cada una de sus engranajes trabajando al unísono. Miren lo que hicieron, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México cuando fue la doctora Sheinbaum jefa de gobierno junto con Omar García Harfuch, junto con Ernestina Godoy y junto con los diferentes organismos de seguridad. Lograron lo que era impensable, que en la Ciudad de México la policía tuviera facultades de investigación. ¿Sí o no? Antes no existía. Antes la policía no podía participar. ¿Qué lograron hacer con eso? Que todos pudieran coadyuvar a que las cosas se fueran resolviendo. Entonces, hoy la policía tiene ciertas facultades, pero llega la fiscalía, pero entonces la fiscalía ya puede tener más comunicación con el aparato judicial. Al mismo tiempo puede colaborar la Marina, el Ejército, en operaciones aquí en la Ciudad de México, como sucedió en la época de la doctora. Yo no sé si te acuerdas ahí la salida a Cuernavaca, cómo fue el operativo. No sé si lo recuerdas. Sí, lo recuerdo. ¿Y quiénes participaron? Eran todos los organismos. Eso es organización. Entonces, a mí, claro que digo, tienen un Dream Team hoy en día. Omar García Harfuch, tienen al secretario de la Defensa, tienen al secretario de Marina, tienen a doña Ernestina en la Fiscalía, tienen a la presidenta, la doctora, tienen realmente todo para hacerlo. Ahora, el factor tiempo se necesita, porque no puedes hacer una reingeniería en un 2x3 de algo que lleva putrefacto 50 o 60 años. Y eso, por eso hablo de un rascacielos. Entonces, no me pidas el helipuerto cuando voy en el segundo piso. Entonces, yo tampoco puedo pedir el helipuerto cuando vamos en el segundo piso. Pues entonces es incongruente. Sé que lleva su tiempo, pero eso no significa que no tienes que diagramar la estrategia y decir, nos vamos por acá, esto tiene que suceder, esta es la tabla de tiempos, estos son los KPIs y esto tiene que terminarse bajo esta tabla de tiempos. Y si lo ves, honestamente, Edismol, si ves el rascacielos, o sea, es decir, ves, por ejemplo, en la siguiente presidencia a un perfil de la 4T, en la que sigue a otro perfil de la 4T, y si ves un rascacielos. Sí y solo sí se cumpla con lo que te acabo de exponer, de diagramar la estrategia con tabla de tiempos, con KPIs y llevarlo al pie de la letra y tener una revisión mensual de cómo se va avanzando. Y eso no nada más te lo hablo para el tema de seguridad. El tema de seguridad es importantísimo porque sin seguridad no hay nada. O sea, entiéndeme, sin seguridad no te puedes ni trasladar a un hospital, no te puedes trasladar a tu trabajo, no puedes trasladar mercancías, tu familia no puede salir, tú no puedes salir. O sea, la seguridad es vital. Claro que es un tema muy, muy importante y el cual se tiene que atender lo más rápido, pero con estrategia y con inteligencia. Porque la rapidez no significa eficiencia. Tiene que venir acompañado de. Yo sí lo veo. Y creo que por eso es que tienen este Dream Team del que te acabo de exponer, que es un gran equipo, de verdad lo es. Y estoy seguro que están trabajando día a día. Y la prueba es nada más la disminución de homicidios. A ver, tú dime, o sea, claro que nosotros queremos que haya 0 homicidios, ¿no? Ese es, por supuesto, que el escenario ideal en todos lados del mundo. Pero ¿ya te diste cuenta lo que ha bajado en solamente 2 años de gobierno? O sea, yo creo que sí hay que considerarlo. Ahora, hay que atacar las desapariciones, 100%. Ok, ya lograste contener esto, se está conteniendo y lo estás mejorando. Ahora te tienes que ir a las desapariciones y a las extorsiones y hacer el mismo mindset que tuviste con los asesinatos. Eddie, en este Dream Team que estás describiendo, no escucho que metas a Marcelo Ebrard. ¿Te parece que Ebrard... es que es economía, o sea... Pero no es el que ha hecho este puente con el gobierno de Donald Trump tan difícil? Yo a Marcelo lo veo en donde está, en economía, y podríamos hablar de todo lo que él le ha tocado en su chamba y en sus, vamos a decir que en sus atribuciones del puesto,
qué es lo que ha hecho y cómo se ha manejado. No puedo poner en un Dream Team de seguridad a Marcelo porque Marcelo no pertenece al imperio de legalidad como sí pertenece la Suprema Corte, Omar García Harfuch, obviamente con todos sus equipos, Ernestina Godoy, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el que lleva la Guardia Nacional y también, donde nos está faltando, y por eso insisto tanto en federalizar, es que no podemos tener en ese Dream Team a las municipales y estatales porque no están en nuestro control. Y yo sí quiero que estén en nuestro control. Suena durísimo lo que estoy diciendo porque es muy fuerte, pero créanme, se requiere que se tenga el control federal de las municipales y las estatales para arreglar este problema que tenemos. Los municipios están descontrolados, los estados están descontrolados porque no están con el mismo inercia en todos los sentidos que el esquema y la estructura federal. ¿Estás hablando del polémico mando único? Mira, es que es más complejo que un mando único. Por eso hablaba de homologar. No es un mando único per se, pero sí es una homologación que te da la seguridad que vas a tener mecanismos de supervisión inmediatos y en tiempo real, injerencia directa. Nada de que ustedes son municipales, ustedes son federales, ustedes son... Ya sabes cómo se maneja. Sí. No, ustedes aquí no tienen ustedes jurisdicción. O sea, toda esa bola de cosas no sabes cómo nos ha perjudicado. Eso es con lo que tenemos que acabar, con todos esos vicios ocultos. Por eso hablo de una homologación. Entonces no es como un mando único, es como un gran equipo. Pero con un gran equipo que sí tiene un eje rector. Coordinado claro, en este caso por Omar. Claro, y con todo tu organigrama, ¿no? Y que las cabezas municipales y las cabezas estatales formen parte de este organigrama. Por eso hablo de una creación de un gran equipo. Hablo de este Dream Team. No puedes meter hoy en día al Dream Team a las municipales y las estatales porque no están en tu Dream Team, porque no están ni siquiera en tu jurisdicción. Y por eso vemos tanto relajo en los estados. Por eso vimos lo de Chihuahua, por eso vimos lo de Tequila, por eso vimos lo de aquí, por eso no está. Entonces, si queremos un imperio de la legalidad, tenemos que trabajar en toda la estrategia de cómo vamos a diagramar ese imperio de la legalidad. ¿Y ves a este gobierno pensando en trabajarlo? Sí veo, pero creo también que es tanta la demanda inmediata de cosas que van saliendo día a día, que pues también está cañón, ¿no? Porque pues tú sabes todo lo que sale día a día en este país. O sea, nos heredaron un cochinero en la época neoliberal, un cochinero. Bueno, hasta siempre pongo el ejemplo de que Fox había bajado los homicidios y llegó este otro hombrecito y lo subió 194%. Calderón. Sí. Siendo del mismo partido, mano. ¿Cómo te lo explicas? O sea, ve, te la pongo la contra, porque es cuando me dicen, oye, pero ¿por qué tú sí ves que tiene viabilidad el proyecto de transformación? A ver, Fox baja el índice de homicidios. Llega su otro compadre del mismo partido y lo sube 194%. Andrés Manuel lo deja en tal cantidad y Claudia, ¿a cuánto lo bajó? Y apenas vamos en el segundo año. ¿Se nota el cambio o no se nota el cambio? ¿Se nota el trabajo o no se nota el trabajo? El trabajo no se puede notar si te lo dejan abajo y te lo suben 194%, ¿verdad? Y se ve que hay un mal trabajo, ¿sí o no? Que hay una mala estrategia, que alborotar el avispero a lo tonto tampoco funciona, ¿verdad? Entonces... ¿La estrategia de seguridad en ese sentido de Claudia es mejor que la de Andrés Manuel? Yo te diría que la estrategia de seguridad de Claudia es la justa y correcta consecuencia de lo que tenía que suceder después de Andrés Manuel, que eso es muy diferente a decir mejores y peores. Tú tienes que, cuando tú quieres arreglar algo, tú tienes que partir de un punto A y de ese punto A pasas al punto B, pero del punto A al punto B, cuando vas a hacer del punto B al punto C, ya no estás replicando lo del A al B, por eso ya subiste al B. Entonces, esta insistencia que tienen muchos de querer insistir en un copy-paste del primer tramo de la transformación, del primer sexenio con Andrés Manuel López Obrador, idéntico en un copy-paste al segundo piso, es una equivocación. Como te lo dije en una analogía, no es lo mismo la excavación, no es lo mismo los cimientos, no es lo mismo construir el lobby, no es lo mismo construir el primer piso y el segundo piso. No es lo mismo, no es lo mismo. Cada uno tiene sus características, sus formas y no va a ser lo mismo construir el helipuerto. Entonces,
tenemos que entenderlo, porque si no vamos a querer seguir haciendo esta comparativa que no deberíamos de hacer. Yo te pregunto una cosa, y a lo mejor vas a decir con mentalidad de empresario, ¿tú en qué te fijas cuando estás haciendo un proyecto? ¿En que se instaura el proyecto y después existe evolución para saber que fue y está siendo exitoso? ¿O para instaurar un proyecto y lo ves en una involución y saber que no es exitoso? Te pongo el ejemplo. Fox baja el índice de homicidios, Calderón lo sube 194%. Andrés Manuel entrega unas cifras, Claudia las baja a la mitad en menos de un año y medio. ¿Hay evolución o hay involución? Hay evolución. Entonces, a mí quien me quiera discutir, yo con argumentos serios le voy a decir, no me lo vendas. A mí el día que me muestres que algo está peor, entonces ese día te voy a decir, sí, aquí la estamos regando. Y claro, hay que tener la transparencia para hacerlo, pero no voy a nada más por querer convivir con toda esa narrativa barata, sin argumentos y sin sustento, estar repitiendo lo que todos repiten sin ningún tipo de data, sin ningún tipo de datos duros, como se llama tu programa. Entonces yo te estoy hablando de datos duros acá, no estoy hablando de lo que Eddie opina, aquí vale queso lo que yo opine. Aquí lo que importa son los números, analizarlos, las cifras, los datos, los indicadores, la estrategia, la evolución o la involución.